En un terremoto, esta estructura va a empezar a desplazarse de un lado a otro. Este desplazamiento que yo veo en vertical, mientras él se mueve de acá, puede moverse acá. Cuando lo llevo a la matemática, es un comportamiento de esa forma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después de ella, de estar girando, llega un momento en que los giros se vuelven, en que las oscilaciones se vuelven más pequeñas, hasta que finalmente el cuerpo vuelve al equilibrio. Oscila mucho y va bajando hasta que de repente vuelve a su punto de equilibrio. Entonces, esta expresión matemática describe cómo es ese vaivén que se puede presentar en la estructura. Eso lo describe esta ecuación matemática. Ahora, a mí como diseñador me va a interesar saber cuánto tiempo ocurre hasta que estas oscilaciones llegan a un tope. ¿Cuál es el tope? Que el desplazamiento de la estructura esté menor a 0.7 metros. Es decir, que ya no gire, que sus vibraciones sean menores a 70 centímetros. ¿Con qué fin? Porque es que cuando la vibración es más allá de 70 o dependiendo del tiempo que dure ella girando, si gira mucho tiempo, mayor a 70, puede romperse la estructura. Te lo digo de esta forma. ¿Alguna vez tomaste la regla esa que tenían en primaria o bachillerato e intentaste doblarla? Ella flexionaba hasta cierto Sí, punto. claro. Todo el mundo fuimos malandros a ese nivel. Ellas intentaban flexionarla a cierto punto. Llegaba un punto en que si se flexionaban más de allí, Highlander, ya pasábamos a aumentar nuestro juego geométrico. Teníamos dos reglas. ¿Sí o no? Lo mismo pasa con la estructura. Dependiendo del tiempo, a más de 70 centímetros, si demora mucho rato a más de 70 centímetros, la estructura podría romperse. Entonces es un criterio, es un valor para el diseño, para saber qué hacer para que esas vibraciones demoren el menor tiempo posible. ¿Entendido hasta aquí la física? ¿Sí? Sí, profe, eso también Listo. es estática. Claro, correcto. Bueno, Vale. entonces, aquí me hablaba de la física, de que tiene este comportamiento y me decían, necesitamos que eso, saber cuánto esa oscilación es igual a 0,7. Al saber cuánto la oscilación es igual a 0,7, tendríamos esta ecuación matemática. Necesitamos hallar el tiempo. Para hallar el tiempo, entonces, para resolver una ecuación que hago, despejo la ecuación y la igualo a 0. Esto que suma pasa al otro lado a restar y esta entonces sería la función sobre la cual yo iría a trabajar. Recordemos que podemos hacerla desde los métodos analíticos. Para hacerla de los métodos analíticos tendríamos que despejar T. Vaya a saber usted quién va a dar para despejar esa T. Yo no doy para despejarla, pero no es el problema, porque me dice también puedo hacerlo a través del método gráfico. Ah, bueno. Para un método gráfico necesitaríamos una herramienta computacional. Desde nuestro caso, como herramienta computacional, vamos a usar la versión libre de MATLAB, que es la de Octave. ¿Qué hacemos? Definimos a X como una variable simbólica, esperamos a que se cargue el paquete, luego definimos a Y igual a 15 por E a la menos 0.4 por X por seno de 2.5 por X menos 2 menos 0.7. ¿Qué estoy haciendo en este caso? Tomando la ecuación, escribiéndola y graficándola entre 0 y 5 segundos.
Ahí tengo la gráfica. Le activamos la grilla. ¿Para qué me ayuda la gráfica? Para saber que la función que tengo es una función continua. Profe, ¿Y disculpe, cuántas veces pasa por el punto en cuestión? ¿Cuántas veces está pasando? 4. Según lo que estamos, excelente, ingeniero. Según lo que estamos viendo ahorita, hay 1, 2, 3, 4 soluciones en este tramo para la solución. Entonces, me están diciendo que el primer tramo que deseamos encontrar, el problema me lo dice, estará entre qué valores y qué valores? Entre 0, 5 y 1. Vamos a ver. Aquí está la función en 0,5, la función en 1. Cuando evalúo la función en 0,5 y la evalúo en 1, la función entre 0,5 la función en 1, vamos a hacerle un zoom a ese tramo. Pregunto, ¿la función en ese tramo cumple con los criterios para poder trabajar? Sí, claro, profe, es continua. ¿Cuáles son? Y es negativa y positiva. Porque El primer criterio, ¿cuál es? Es continuo. Es continuo. Continua en signos opuestos. ¿Y por qué sabes que es continua? Porque debo trazar Porque tiene signos opuestos. la línea sin levantar el... Porque la línea comienza sin levantar desde el punto A hasta el punto B. Es correcto. Y les aseguro que no se acuerdan, pero por nada del mundo del miércolero, aquel de límites y no sé qué. Ustedes se acuerdan es porque para ir desde A hasta B no hay que levantar el lápiz. Ah, bueno. Función continua, aplica. Luego lo que decía la ingeniera tiene razón. Tiene signos opuestos. Sí. Porque si este es A, f de A, ¿qué signo tiene? Negativo. Y si este es B, f de B, ¿qué signo tiene? Positivo. Entonces, al tener esa relación, podemos aplicar el método. Vamos bien todos hasta allí, ¿cierto? Señor. Claro. Sí, ingeniero. Sí. Ingeniero, una pregunta. Claro, ¿El método gráfico? No. El método gráfico vimos que había 4 soluciones. Pero imagínate, ahora vamos a hacerlo es por métodos numéricos. Porque es que ya empezamos el análisis del método numérico. ¿Cierto que sí? ¿Dónde empezamos? Cuando dijimos que 1, la función era continua, y cuando dijimos 2, que tenía signos opuestos. Al cumplirse con esas dos condiciones, con la condición de continuidad y con la condición de cambio de signo, entonces podemos empezar a trabajar. Para trabajar nos dice llena la tabla A, B, C, F de A, F de B, F de C y el error. Según el problema, ¿cuánto vale A? 0.5. 0.5 y B ¿Cuál vale B? 1. 1. Ojo que el procedimiento es claro. Dice, calcular F de A y F de B. Ahora bien, ¿cómo hago para calcular F de A? Alguien dirá. Vamos a ver si aquí. Sí, hay que observar, claro, profe. Si tienen signos opuestos. Sí, vale, Pablo. Si tiene signos opuestos. Pero entonces vamos a ver una cosita primero. ¿Cómo puedo hacer para evaluarla? Entonces, primero me voy a la calculadora. Vamos a intentar hacerlo con la calculadora. ¿Dónde tengo la función? Por acá no la tengo, ¿no? Vamos a verla por acá. Vamos a intentar hacerla con la calculadora. Listo. Entonces sería 15 por e a la menos 0.4 por x
por seno de 2.5 por x menos 2 menos 0.7. ¿Están de acuerdo que esa es la función? Sí, de acuerdo. Listo. Profe, le falta un 0. Profe, El me dio 0.7 no 0.08. importa, o sea, él lo toma por default. ¿Sí? O sea, él sabe que el 0 a la izquierda, que el punto a la izquierda vale 0, no le da valor. Cuando quiero evaluarla, me dice, calcular para un x igual a ¿cuánto? A 0.5. Ah, bueno. Primero, como estamos en funciones trigonométricas, la calculadora debe estar en radianes. Calculadora en radianes. Listo. Entonces, cuando voy a resolverla, digo, para un x de 0.5, ¿cuánto vale? Menos 9.7117. Menos 9.71, ¿sí? 71. Voy a dejarlo por allí porque no tengo más espacio para escribir. Y el f de b, ¿cuánto vale b? Ingeniero, disculpe. Sí, La fórmula dígame. de FA la estaba copiando un momentico y la quito. Ah, la correcta. 15e a la menos 0.4t por seno de 2.5t menos 2 menos 0.7. ¿Vale? Alguien dirá, y luego me pregunto, ¿tienen signos opuestos? Sí, profe, f de A y f de B tienen signos opuestos. Entonces, como tienen signos opuestos, ¿qué debo hacer? Calcular C. ¿A qué es igual C? A más B entre 2. A A más B más B Disculpe. entre 2. Sí, ingeniero, dígame. ¿Y FB? El valor de FB, ¿cómo lo saco que no? Esto se paró y de repente salió ese 4. Listo, padre. De la misma manera, mi rey, cogí la función y la evalué en 1. Cuando x es igual a 1, da 4.1075. Sí, profe, pero es que usted está haciendo eso en la calculadora y yo no tengo de esas. Ah, bueno, listo. A, B, C, F de A, F de B, F de C, error. ¿Cuánto vale A? 0.5. ¿Cuánto vale B? 1. ¿Cuánto vale F de A? 15 por E a la menos 0.4 menos 2. Ah, no, aquí va sin el menos 2, ¿verdad? Menos 0.4 coseno de 2.5 por 0.4 menos 2 menos 0.7. 9,072. 9,072. Da lo mismo, ¿verdad? ¿Sí la vamos captando? Sí, ingeniero. Profe, a mí me da 13.64. Entonces no tienes la calculadora en radianes porque fue lo primero que te dije. Sí, lo tengo en radianes. Padre, imposible. Mira, yo lo acabé de hacer con la calculadora. Ingeniero, pero ahora colóquelo ahí FB. FB. La función es la misma. Para evaluarlo de esta forma, digo, x igual a ¿cuánto? Mira, con x igual a 0.5, me dice que da 0.71. Con x igual a
1 que vale B. 1 que vale B, X igual a 1, vale 0.410502. ¿Sí vamos bien? Sí, sí, la tengo clara. Esto es evaluación, esto no me compete a mí, esto ya es como tú lo haces. Luego C, ¿a qué es igual C? A más 20. más B entre 2. 0.75. Calculas F de C y luego calculas el error. Como me habla de error absoluto, es solo C menos A. ¿De acuerdo hasta allí? Sí, profe, esa era la pregunta, la duda que tenía. En la primera ¿Cuál? ecuación, ahí el error, yo tenía una fórmula que... Sí, señor. Sí, Ese señor. error es que hay, como tenemos Yo tres... expliqué, hay diferentes fórmulas de error, Pablo. Hay un error Ajá. absoluto. Entonces, ese error es igual a ver, que viene siendo... Hay un error absoluto, Pablo. Hay un error relativo. Ah, ese es el absoluto. Por eso que estamos calculando es el absoluto. ¿Por qué Sí, eso? Porque señor. tenemos tres tipos de errores, el absoluto, el relativo y el porcentual. Y hay un error porcentual. Voy. Error absoluto, error relativo, Con error 0,75. porcentual. ¿Cómo, ingeniera? Entonces, FC se calcula con el valor de C, 0,75. Claro. F de A evaluó A en la función, F de B evaluó B en la función, F de C evaluó C en la función. Profe, es la misma fórmula para las tres, ¿cierto? Solamente lo que cambia es el valor de A, B y C, ¿sí? Sí, señor, es la misma. Ok, profe. ¿De acuerdo hasta aquí todos? Sí, señor. Sí. Ok. Sí, señor. Como decían 4 iteraciones, entonces para pasar a la siguiente iteración, el método me decía, aquí está, menos 2,05, 0,15 y el error 0,25. Para pasar a la siguiente iteración me pregunta, hay una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? F de A y F de C tienen signos opuestos. Si sí y si no. Si sí, ¿qué pasaba? Si sí, B era igual a C y si no, A era igual a C. Eso lo decía el problema. Ahora me hago la pregunta. F de A y F de C, ¿tienen signos opuestos? Sí, señor. F de A y F de C, ¿tienen signos opuestos? No, señor. No, señor. No, señor. ¿Cuál signo? No. Entonces, como me dice no, ¿qué me está diciendo la regla? Que no pasa por ahí, profe, ¿sí? No Sí, es intercepta. correcto, pero ¿cuál es el procedimiento a hacer? Que me dice que haga A igual a ¿cuánto? Igual a C. Sí, profe. Entonces, Me vale A 0.75 ahora. 0,75, muy bien. Y B sigue siendo el mejor. Sigue siendo el mismo. Profe, esta es una regla y esta pregunta siempre tenemos que Siempre. nosotros para Siempre, poder Pablo, a la siguiente interacción, a la siguiente, etcétera, hasta que encontremos el error. Listo, bien. Es correcto. Entonces, mira, 0,12, este baja, este pasó aquí, porque si de aquí a aquí pasó F de A, F de A también pasa, menos 2,015. ¿Qué tocará hacer ahora? Hallar C y F de C, ¿no? Buscar C. Exactamente lo mismo, Hallar profe. C, hallar F de C y hallar el error. Lo que vendría a ser aquí, A, el mismo, ¿sí o no?
Como A pasó aquí, F de A pasó aquí, Sí, 0.125, está bien. B es el mismo, B es el mismo. Entonces calculamos C, F de C y error. Para la siguiente, ¿qué pregunta me hago? ¿Tienen signos opuestos? La misma que la anterior, claro. ¿Tienen signos opuestos F de A y F de C? Sí, tienen signos opuestos, la respuesta es sí. Sí. Entonces, como era sí, sí decía haga B igual a C. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? B igual a C. A es el mismo. Y volvemos a calcular. ¿Sí la captamos? Correcto, profe. Profe, ¿Todos? este método que estamos aplicando aquí es el numérico, el de bisección. Numérico. Disección. Ok, perfecto. Profe, también se puede Señor. decir de que el intervalo que se va acercando a cero es el que se toma, ¿no? Si, por ejemplo, el intervalo de f de A a f de Ese es el C. que se selecciona para seguir partiendo. ¿Sabes quién es el que se está acercando a cero? C. C es el que se está acercando a la solución. Esta es la solución del problema. Cuando este se haga muy pequeño, entonces ya está, vas a estar muy cerca. Mira cuánto te está diciendo aquí. Mira cuánto te está diciendo aquí, que va por 0.8, ¿verdad? Te pregunto, cuando tú viste la matemática, ¿veías ese 0.8 por algún lado? Ah, Yo no lo veo fácil. Mira la gráfica. Bueno, aquí dice que tengo que volver a conectarme, que está mamando gallo. Para volver a conectarme, voy a hacer la gráfica aquí. Profe, en Octave, ¿para qué utilizamos Explot Para graficar, padre. para graficar? Zplot de Y entre los valores entre 0 y 5. Vamos a activarle la grilla. Mira que con análisis numérico él me va diciendo y mira que te va diciendo análisis numérico. Si estás pescando, ¿por dónde dice que está la raíz? Profe, esa es la que no he podido. por 0,826. ¿Qué es lo que no has podido, Pablo? Aquí, profe, captar el punto exacto de la raíz cuando se me intersecta la tangencial. Claro que sí, cuando ella corta el eje 0, mira, ¿ve? Ah, listo, profe, bien, ya, no. Ahora sí, con el puntico ese ya la detecté y me hace la tangente ahí con la línea 0. Bien. Pero Gracias. si te estás dando cuenta que con análisis numérico me está llegando a la raíz. Tú dices, Sí. profe, pero hay falta. Sí, pero es que eso no es problema de él. Eso es problema del proceso. Tendría que hacer una raíz más pequeña. Para la más pequeña, vuelvo. Para la siguiente, ¿qué pregunta me debo hacer? ¿Tienen signos opuestos? La misma pregunta, ¿tienen signos opuestos F de A y F de C? La respuesta es no tienen signos opuestos, los signos son iguales. Entonces, como no tienen signos opuestos, ¿qué hago? F de A va a ser Hola, C. a C y F de A es el mismo. Y vuelvo a calcular.
Y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo. ¿Entendido? Sí, entendí. Bueno, ese es el de bisección. Versión express. Profe, faltan 2 minutos y nada más tenemos uno de todos. ¿Ya los otros también los tenemos? ¿Por qué? Voy. X1, Y1, Y1', X2, error. Aquí X2 es igual a X1 menos Y1 sobre Y1'. X1, ¿cuánto vale? 0,5. 5.2. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Calcular Y1, ¿verdad? ¿Y cómo calculamos Y1? A X1 en la ecuación. Ajá. ¿Qué sería? Resuélvanme. Cuando vale 5.2, ¿vale cuánto? Menos 2.357. Y alguien diría, ah, profe, pero ¿para qué existe la computadora? Ah, bueno, listo, padre, está bien. X sí, sí, a la menos 0.4 por X por seno de 2.5 por X menos 2 menos 0.7. Dirá usted, profe, ¿para qué lo lleva ahí ¿cómo sería? ¿Para qué no los muestra allí, profe, y no lo muestra en Excel, que en Excel lo hace? Voy a mostrarles el por qué. Para Y1, entonces hago lo siguiente. Doble de Y evaluado en 5.2. Mira el resultado que me está entregando, es exactamente el mismo resultado que me entregaba la calculadora, ¿verdad? ¿Estoy captando la atención de ustedes? Claro, Enge. Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Sí, profe. 5, 7, 3. Ahora me toca calcular Y1'. Es decir, que me tocaría calcular la derivada de 15 por E a la menos 0.4 X por seno de 2,5X menos 2 menos 0.7. Ups, ¿me toca derivar? Sí, pero tú sabes derivar esto. Derivada del primero por el segundo. Derivada del primero, 15 sobre menos 0.4 por E a la menos 0.4X por seno de 2.5X menos 2. Derivada del primero más el primero por la derivada del segundo sobre el primero. Y ahí es donde dices tú, uy, profe, pero no aguanta. ¿Por qué? Profe, porque no me acuerdo de derivar. Ah, bueno, listo.
es igual a D. La función, él deriva por ti. ¿Entendido, Pablo? Aaron. Sí, aquí estoy, profe. Melanie. ¿Entendido? Profe, es que aquí cuando yo me meto a MATLAB, a hacer los respectivos ahí con las grabaciones que usted nos ha dejado. No, bueno, todavía no tengo los comandos, profe. O sea, yo tengo claro ya cuándo voy a hacer la grilla y cuándo voy a hacer eso, por ejemplo, pero si usted me pone, por ejemplo, en este momento, calcularle la derivada aquí por MATLAB, no sé cuál comando. Aquí te lo estoy diciendo, padre. Dime. No, ya. Por eso, mi pregunta era que si no tenía de pronto ahí yo estaba revisándolo en internet, una cartilla. Sí lo tengo, padre, sino que creo que no lo he cargado y voy a cargarlo de una vez. Yo tengo unas diapositivas que te hablan de lo básico que puedes utilizar. Correcto, profe. El ciclo y demás. Mira que aquí te estoy dando algunas funciones que te hacen cosas. Límite, derivada, integrales, determinante, inversa de matrices, factorizaciones y demás. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe, eso es lo que... Yo subo eso ahorita, Pablo, ¿vale? Al terminar la sesión. Bueno, ¿por qué te hablo de esto? Porque necesito Y1'. ¿Cómo hago desde MATLAB? Doble el comando subs. ¿Qué hace? Sustituye. O sea, ¿qué hace? Evalúa. ¿Cuánto da la evaluación? 0,77. 0,77. Luego, ¿qué hacemos? Por favor, ayúdenme. Hallar X2, profe. Ok, muy bien. ¿Y cómo hallamos X2? X1, ¿me recuerdan a qué era igual? X1 es igual a 5.2. 5.2, Calep 1. Ahí está. Y1 igual a la función Y evaluada en X1 Y1' ¿a qué es? A la derivada evaluada en X1 y luego X2 es igual a ¿cuánto? ¿Sí estamos? Permíteme un segundito, ingenieros. Entonces aquí daría ¿cuánto? 8 punto ¿qué? 541. Calculamos el error. El error es absoluto. Te comento, padre, una cosita. ¿Tienes periódico, mi rey? Y un pedazo. Junior. Ajá. O sea, profe, es bastante parecido al ALB, pero aquí con las variables X y Y. Okay. Este que tengo yo aquí me está dando. No, ya te llamo. Dame un segundito, ya te marco. Bueno, profe, padre, entonces profe, ¿para mira... qué es el ABS, profe? Disculpe. Señor. El ABS, ¿para qué lo utilizamos? Calcula el valor absoluto, padre. El valor absoluto, ok. Calcula el valor absoluto. ¿Me están entendiendo hasta aquí?
Sí, señor. Sí, profe, hasta ahí lo entiendo. Profe, Disculpe, le iba a pedir un favor. Sí, dígame. Los documentos de Excel que usted acabó de hacer ahora con el punto anterior, ¿lo puede subir a Team? Listo, lo consideramos. Pero voy a explicarte algo rapidito antes de. ¿Qué ocurre en Newton? Que para la siguiente iteración no me hago preguntas. Sencillamente bajo X2, X1. y fuera. Ya. Oh, ya. ¿Qué voy a hacer? Díganme. Luego, ¿qué debería hacer? Ayúdenme. Es hallar Y1, profe, Ajá, ¿y cómo hallo Y1? reemplazando X1 en la función. Listo. Luego, ayúdame. Reemplaza Y1 en la derivada. Perfecto, muy bien. Luego, Hay X2. Error. Calcula el error porcentual. luego, ¿qué haces? Más X2 a X1. X2, Ah, eso, X1. y luego, Se reemplaza luego, ¿qué X1. haces? ¿Y luego qué haces? En la derivada y luego el error. ¿Entendido? ¿Entendido, ¿Me profe? hice entender? Sí, profe, Sí, claro. señor. Ahí el de Newton no la tenía clara, pero claro, con esta explicación sí. Y el Profe, y en de la secante forma, es la misma vaina. X0, X1, Y1, Y2, X2, error. profe, una dudita ahí que tengo Dame un ahí. segundito antes de terminar, Pablo. 6 y 7. Vamos a ir acá para colocar 6 y 7. Ahora sí, ¿cuál es tu duda, Pablo? Ese es Euler, ese que me tiene aquí con No, todo. este es secante. No, ahí en la fórmula, el E que viene siendo el profe, el E. El error, padre. No. Aquí es X2 En la- menos X1. No, profe, ¿cómo digo? En la ecuación. En la ecuación. Es el Euler, padre. Sí, señor. Listo, profe, bien, gracias. Este es el de secante. ¿Qué tendríamos que hacer? Por favor, ayúdenme. Ayúdenme a pensar rápido. ¿Qué tenemos que hacer? Hallar Y1, profe. ¿Cómo lo Hallar Y1 hallo? reemplazándolo en la ecuación, en la función. Reemplazando la ecuación. Aquí es Y0, aquí es X0. Y0 y aquí es Y1. Luego, Reemplaza X0 en la función para hallar Y0. X2 es igual a X1 menos Y1 que multiplica a X1 menos X0 a Y1 menos Y0. Luego, ¿qué tendríamos que hacer? Calcular X2 y luego el error. ¿Entendido hasta aquí? Sí, profe. Señor profe, hay que... Voy. ¿Saben aquí en este método qué dice para el siguiente paso?
X1 pasa a ser X sub 0 y X2 pasa a ser X1. Luego, Se calcula y sub 0, y sub 1, ajá. Y luego, y el error.